A ver, vamos tomando Hola la Mercedes, comunicación ¿cómo con estás? Joseph. Perdóname. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. Gusto noches, estar con... Joseph. ¿Qué Como tal? siempre, un placer, Joseph. El día de hoy ha causado este revuelo, el tema de esta iniciativa presentada por un congresista de Perú Libre, que según medios de comunicación, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, etcétera, etcétera, indica pues de que se trataría de reprimir a los medios de comunicación, tanto también de los medios digitales, etcétera. ¿Te parece que es así? ¿Realmente ese es el sentido? Bueno, lo que pasa es que lo que le da sentido a la restricción es la disposición transitoria, ¿no? La disposición donde expresamente, bueno, no es una transitoria, es una disposición donde expresamente señala que se podría establecer una situación excepcional en virtud de la cual el control del espacio electromagnético estaría a cargo del Estado, ¿no? Eso te indica pues que hay un sentido de excepcionalidad en virtud de la cual hasta los contenidos podrían ser materia de una selección y eso en sí mismo es una censura, ¿no? En lo que viene a ser la libertad de expresión en general, que es distinta a la libertad de información, es que lo que no existe es la posibilidad de una censura previa, ¿no? O sea, en la libertad de expresión de manera particular, eso es indeclinable. O sea, tú eres responsable por lo que dices, pero nadie te puede decir lo que debes decir. Y en ese sentido es importante. La libertad de información también es una libertad que no es libérrima. La jurisprudencia y los convenios internacionales al respecto también establecen algunos límites, como por ejemplo que no existe tutelado ningún derecho a mentir, por ejemplo. Y por eso es que se establecen algunos protocolos para que el periodista, que no necesariamente tiene que ser profesional del periodismo, haber egresado, estudiado en una universidad, porque en el medio de la defensa de estos medios se señalan pues como un argumento para limitar esta actividad periodística es que no lo hacen entre comillas profesionales del periodismo y eso es un error. No solamente la jurisprudencia nacional, sino los instrumentos internacionales, una opinión consultiva de la Corte Interamericana ha consagrado precisamente que no es necesario estar colegiado ni tener una profesión de periodista para desarrollar el periodismo. Lo único que sí le propone, insisto, son algunos límites que incluye no mentir. Y para ello le propone un protocolo que es básicamente buscar la fuente. Por eso es que cuando alguien afirma algo tiene que haber, sobre todo, atribuyendo una situación que eventualmente Investigado. puede ser complicada, tiene que haber establecido buscar la fuente, buscar un contraste de ideas para efecto de buscar esto. Pero cualquier forma, o sea, no me extraña que sea Perú Libre, porque este gobierno ha evidenciado claramente su relación con los medios, ¿no? Y el temperamento autoritario precisamente se evidencia en esta forma como hasta el presidente se relaciona con los periodistas. Las personas que creen en un proyecto de un corte autoritario creen que existen pues se multiplican los secretos de Estado, se multiplica la idea de que eventualmente él puede o no dar una declaración, que en cierto modo es verdad, pero lo cierto es que como él les representa políticamente a todos, él tiene que dar cuenta a sus electores. Y es por eso que en las realidades normales se habilitan pues semanalmente un espacio donde el presidente habla o su vocero, precisamente para que la ciudadanía tenga una opinión de lo que opina el presidente sobre determinados temas. Por eso es que es central, porque eso alimenta, informa a la sociedad de cómo va este asunto. Pero eso no parece entenderlo el presidente ni el grupo que lo rodea. Creen que ellos pueden establecer la cultura del secreto, y las culturas del secreto son propias de los proyectos autoritarios, ¿no? Que es algo ¿Han visto que cómo? la prensa se está quejando, Joseph, porque no existe, digamos, ese contacto que en otros gobiernos ha habido abierto de conversar, ¿no? Con la prensa en algún momento y se limita o existe un muro entre lo que es el presidente, los ministros propiamente dicho y la prensa, ¿no? Entonces se quejan también del maltrato. Pero
¿Cuál sería el límite, Joseph? Porque es importante indicarlo, porque también la prensa se ha excedido en muchas informaciones y quizás en algún momento no han verificado las fuentes, que es algo importante, porque también se asume una responsabilidad, estar detrás de una cámara, detrás de un micrófono, y al margen que seas empírico, que puedas haber estudiado, haber culminado o no la carrera de periodismo, eso no quita que debes de informarte y saber. Muchos de los que ejercen el derecho a opinión en medios de comunicación, por ejemplo, son abogados, otros son ingenieros, etcétera, pero ejercen el periodismo, ¿no? De una u otra manera. Pero, ¿cuál sería el límite para poder conciliar y no llegar, pues, a este extremo de tener o propiciar un proyecto de ley que puede ser limitativo de los derechos de expresión, de la libertad de prensa? Lo que pasa es que, por otro lado, hay que comprender que cuando uno establece una lectura del poder, en la primera mitad del siglo pasado era muy claro que cuando uno decía dónde está el poder, está en el Estado, y solo en el Estado. O sea, la teoría política, la ciencia política siempre nació con un lugar donde uno podía encontrar exclusivamente al Estado, que era el poder que era en el Estado. Pero eso ha ido desarrollándose a la par de hacerse más compleja la sociedad, y hoy hay poderes por fuera del Estado, ¿no? Poder económico, y otro poder es el poder de los medios de comunicación, que son, evidentemente, tienen una potencia particular porque forman opinión, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, cuando estamos hablando de este conflicto, no estamos hablando de Goliat versus David, o David versus Goliat, ¿no? En realidad es un tema de poder, pero en medio de esto, en realidad, en verdad, existimos nosotros, que tenemos interés en que exista una prensa con desarrollo profesional, por lo menos de lo que establece su límite. Insisto, ¿la libertad de expresión es absoluta? No, nada es absoluto. En la libertad de expresión, incluso por la jurisprudencia internacional, están vinculados a no apología a la violencia, no el uso de menores de edad, no afectar el daño al honor. Eso no está incluido, eso no está protegido por la libertad de expresión, ¿no? De tal manera que, y ha ocurrido aquí fuera, ustedes, lo que pasa es que, claro, nuestra realidad constitucional es tan incipiente, y además se cree que incluso es abusiva, como los que proponen el cambio de constitución absurdamente, que es la estafa constitucional. Entonces, que no se entiende, ¿no? O sea, porque ustedes habrán visto en alguna película, y no película de los 2000, de los 90, ¿no? Uno ve una película americana y uno se da cuenta cuando el periodista va con una noticia importante que puede afectar el honor de una persona, automáticamente los grandes medios de comunicación convocan a sus abogados para comprender, primero hace una evaluación de la verosimilitud, porque los periodistas no están obligados a decir la verdad, están obligados a decir lo que parece verdad. Eso es lo mínimo que se le puede exigir. Lo que no puede es mentir, ¿no? Entonces, lo que hacen es convocar, ¿no? Hacer una evaluación de las fuentes que tiene. Y segundo lugar, convocar a los abogados para que le digan si efectivamente cuáles son las consecuencias, porque se sabe que hay consecuencias. Es distinto aquí. Aquí realmente efectivamente existe una situación de preocupación, pero para eso la solución no es consagrar lo que presenta el proyecto de ley, donde el Estado administra de alguna manera bajo el argumento de darle pluralidad, darle igualdad en la distribución de las ondas electromagnéticas, buscar una situación excepcional donde el Estado puede organizar esa situación. En realidad eso es control de la información. Eso no puede ser la solución, ¿no? Pero claro está que aquellas personas que puedan sufrir una información falsa, tranquilamente podrían activar una demanda contra los medios, ¿no? Buscar, evidentemente, hacer valer ese asunto, porque en las realidades constitucionales desarrolladas también se hace eso. Pero insisto, uno no puede matar cucarachas con bazooka, ¿no? Entonces uno no puede buscar que este proyecto de ley sea el argumento para solucionar un problema que puede tener solución muy puntual, que es consolidar la idea. La libertad de expresión tiene esos límites, y la libertad de información
no protege la información falsa, la falsedad. Eso no protege. Entonces, si eso es así, habría que buscar este asunto. Conciliar también, por cierto, de que uno tiene tareas específicas por hacer. O sea, nadie le dice al presidente que no tenga momentos que él no pueda estar a disposición de la prensa. Eso también es razonable. Lo que no puede hacer es que sea inaccesible. Porque todos estamos buscando, o sea, las democracias se solventan en la libre circulación de las ideas, ¿no? Y una de ellas se hace a través de la prensa. Y segundo, yo tengo el derecho a saber qué va a hacer el presidente de la República, porque él no va a trabajar sobre sus cosas. Él no va a irse a Chota y va a vender o va a usar su carro. No, eso no. Él está utilizando los recursos nuestros, el tuyo, el mío, el de todos. Entonces él tiene la obligación de transparentar su vida porque él ya la perdió, a diferencia de cualquiera de nosotros que... Una persona pública. Mejor, claro, y no solo por la condición pública, sino porque es la persona, es el que personifica a la nación, según la Constitución. Y los recursos que utiliza se los damos nosotros, que son nuestros, nos cuesta. Entonces eso él tiene que tener conciencia y por eso tiene que transparentar todo. Cuando se va A ver, vamos retomando la comunicación con el doctor Joseph Campos. Importante no poner límites a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Si alguien se siente afectado, como bien lo refiere Joseph Campos, pues puede iniciar las acciones legales, ¿no? Indemnizatorias, pedir las aclaraciones del caso con una carta notarial, y si no lo hace, pues ir a la vía judicial, pero encontrar un límite, ¿no? Algo que también queremos preguntarle a Joseph es esta recolección de las firmas que está haciendo Perú Libre para llevar a cabo la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que ha dicho la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba? Dice que cualquier cambio a la Constitución se debe realizar desde el Congreso. ¿Qué es lo que está haciendo Perú Libre? La recolección de las firmas. Estamos viendo también el otro lado, que es una buena parte de la población, a cargo de Lucas Gersi, que está también en la recolección de firmas, pues para que no se realice esta asamblea constituyente. ¿En qué quedará? Vamos a darlo a nosotros, pues, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos días y esta solicitud del tema de la asamblea constituyente, que es importante? Ojalá podamos retornar con la comunicación con Joseph. Pero si no, vamos viendo las principales 5 noticias del día y regresamos. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el presidente Pedro Castillo aseguró que su gobierno está comprometido en acabar con la desigualdad y con el flagelo de la corrupción. También hizo un llamado a los inversionistas y empresarios a invertir en el Perú, un país minero y con mucha riqueza, cuyos beneficios deben llegar a todos los peruanos. Atención, porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicó que la población puede conocer si es beneficiaria del subsidio económico Yanapay Perú. Para ello debe ingresar a la plataforma www.yanapay.gov.p y verificar si le corresponde el apoyo individual que otorga el gobierno a nivel nacional a personas mayores de edad en situación de pobreza o vulnerabilidad. Si es beneficiario, a partir del 5 de octubre se conocerá la fecha y modalidad de cobro. Más de 2 millones de personas a nivel nacional fueron inoculadas contra el COVID-19 en los denominados VacunaFest, cifra alentadora que dio a conocer el Ministerio de Salud, cuya meta es que 14 millones de personas estén vacunadas para fin de mes y que a inicios de octubre se logre el 50% de la población objetiva vacunada. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó que se reunirá con directivos del laboratorio Pfizer con el objetivo de acelerar la entrega de vacunas al país y que más peruanos puedan estar protegidos contra el COVID-19. Mencionó que ya se firmó con Pfizer para que en el año 2022 se entreguen 35 millones de vacunas.
Desde hoy el uso de las playas está permitido en todas las provincias litorales del país, dado que éstas se encuentran en el nivel de alerta moderado, aunque la población deberá respetar las normas sanitarias vigentes, como el uso obligatorio de mascarilla y mantener el distanciamiento, así como el ingreso de forma ordenada, a fin de prevenir el contagio del COVID-19 en estos espacios públicos. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Muy bien, a seguir cuidándonos, señores, y retornamos ya con Joseph. Joseph, ¿cómo estás? Perdona, Queríamos preguntar. Bueno, te decía que él no puede hacer lo que quiera. Él está utilizando, él no fue elegido para creer que eso que utiliza es suyo. No. Eso no, esa es una lectura patrimonialista inaceptable. Él debe dar cuenta de lo que hace a nosotros. Y por esa razón la libre circulación de las ideas es central, ¿no? Joseph, bueno, pasamos al otro tema también central e importante. Vemos que Perú Libre está haciendo la recolección de las firmas para la Asamblea Constituyente y por otro lado existen abogados como en el caso de Lucas Gersi que está recorriendo el Perú, recolectando las firmas para que no exista esta Asamblea Constituyente. Por otro lado, hemos visto la declaración de la presidenta del Congreso que dice que cualquier cambio que exista en la Constitución debe de realizarse desde el interior del Congreso. ¿Esto es así? ¿Cuál es la vía real para que se lleve a cabo esta Asamblea Constituyente? ¿O no se lleve a cabo? Te voy a hacer una lectura muy precisa para efecto que tus televidentes lo escuchen de la forma más sencilla. Miren, a ver, te pregunto como si estuviera buscando preguntarle a tus clientes. Si hay una norma especial y una norma general, ¿cuál debo escoger? Especial, ¿cierto? Está claro eso. Entonces, existe un artículo 32 que dice que uno puede hacer un referéndum para una reforma parcial o una reforma total de la Constitución. ¿Ok? Pero eso dice el artículo 32. Hay el referéndum para eso y para todo lo demás, para otras cosas también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comienza el artículo 206? Para que ustedes entiendan. Entonces según la norma genérica, que se utiliza el referéndum para reformas, para leyes, para otras cosas, para consultas, etcétera. Para eso existen reforma parcial. Entonces, ¿qué dice el artículo 206 de la Constitución? Para que se comience, solamente ustedes tengan una lectura. Toda reforma constitucional. Y toda es toda, la parcial y la total. ¿Ok? Entonces, lo que resulta siendo claro es que la opción de esta Constitución más tiene sentido, y lo explicaré por qué, es que toda reforma, parcial o total, tiene que ir a través del camino de la Constitución. ¿Pero por qué? Porque, un poco para que ojalá se entienda de la mejor manera, según la teoría, según el derecho constitucional, según la Constitución, nosotros somos los soberanos y somos naturalmente incontrolables. Y por otro lado está una Constitución que pretende ser norma suprema, para efecto de controlar al poder y para efecto de proteger nuestros derechos. Entonces, si convive al 100% la idea de que es un pueblo que no puede ser controlado, ¿cómo puede convivir con una norma que pretende ser más bien controladora del poder? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos hacer que esta norma constitucional, que es suprema, siga siendo suprema si a cada rato este pueblo puede cambiarla? No puede. Entonces, ¿qué es lo que creó la política para solucionar ese problema y hacer que convivan la soberanía del pueblo y la norma como norma suprema constitucional? La reforma. Porque es la reforma que creó además una categoría que hoy ustedes lo escuchan un poco con más facilidad, que es el poder constituyente derivado, que es el poder constituido constituyente, ¿ya? ¿Y qué significa esto? ¿Que nos reserva la posibilidad de cambiar la Constitución? Sí, pero ya no cambiando todo, sino reformándola. Cuando yo hago la reforma conforme a lo que dice la Constitución, ahí sí puede convivir el soberano pueblo y la norma constitucional como suprema.
Porque si dejamos que este pueblo entienda que siempre va a poder cambiarlo porque es el soberano, porque tiene todos los poderes, esta constitución puede ser cambiada todo el tiempo. Y como eso no se quiere, entonces se creó la reforma No terminaríamos constitucional. nunca. Claro, ese No es uno. terminaríamos nunca, Dos, porque a cada momento, claro. y además te digo que bajo la fórmula como se está presentando esta oferta de la Constitución, yo sí creo que tendría la capacidad de decirse que esta es una estafa constituyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace el estafador? ¿Qué es lo que te hace el estafador? Es que tú le des tu dinero a cambio de crearte una falsedad. Te engatusa, te dice, oye, mira que te voy a dar tal cosa, dame tu dinero, se agarra con tu dinero y te estafa. Eso es lo que hace el estafador, ¿cierto? Ya, listo. Lo que te están quitando es tu voto, ofreciéndose algo que no puede hacer la Constitución. Y esto me hace recordar a estos candidatos al Congreso truanes que cuando dicen, vota por Juan Pérez, por más colegios, por más hospitales, ¿no? ¿Tú has visto esas publicidades? Esa es estafa. ¿Por qué? Porque un congresista no puede hacer más colegios, no puede hacer más hospitales. Bueno, lo mismo, la Constitución no va a quitar la corrupción. La Constitución no va a bajar los precios, porque los precios surgen de un fenómeno económico. Alguien tiene que tener interés en vender algo y el interés no está formado por un ámbito solidario, está por la utilidad que le va a desarrollar. Entonces, los fenómenos económicos responden a leyes que no controlan a las personas. Una persona no vende cosas para perder, vende cosas para ganar. Entonces, es mentira que se va a controlar los precios, y sí se podría controlar los precios, pero a costa de la pobreza, porque en algún momento, cuando alguien te diga, vende a 5, y de repente en un momento determinado el producto te cuesta 6 para venderlo a 5, no vas a dejar, ya no vas a vender. Es tan simple como eso. Entonces, esta Constitución que te dicen para que no haya más pobres, mentira, eso no hace la Constitución. Para que haya más colegios, no. ¿Y saben por qué no lo puede hacer? Y por eso es una estafa, porque la Constitución controla el poder. ¿Y quién ejerce el poder? Los gobiernos. Los gobiernos. Entonces, los que elegimos nosotros. Entonces, si no hay más colegios, no hay más educación, si no hay más si hay más corrupción, es en parte por los gobiernos, que es diferente al Estado y que es diferente a la Constitución. Entonces, lo que te están vendiendo es humo. Te están engañando. Te están estafando. Esta es la gran estafa constituyente. Porque no es verdad que el día que se promulgue la nueva Constitución se va a acabar la pobreza. No es verdad que se va a acabar la corrupción. No es verdad que va a haber más colegios. No es verdad si es que no quiere el gobierno. Y lo único que sí te van a pedir, te lo anuncio, es reelección inmediata e indefinida. Eso sí te van a pedir a través del voto. Eso es lo que está ocurriendo. Es mentira. Ese es el mayor cambio. Claro. Eso es lo que buscaría, en todo caso, el tema de la Asamblea Constituyente, perdón. Joseph, y bajo esa premisa también el pedir que no se realice la Asamblea Constituyente es lo mismo, porque estamos viendo una facción que es Perú Libre que quiere que se realice la Asamblea Constituyente y la otra facción que es Lucas Gersi, con un grupo de personas que dice que no se realice. Uno que quiere que se realice y el otro que no. Entonces, ambos venden humo. Pero no, porque ¿sabes qué? Yo sí creo que parten de propósitos diferentes. Porque aquí lo que sí creo que resulta siendo claro es que es mentira que la educación no es un derecho. Es mentira que la salud no es un derecho. No. Es un derecho. ¿Sabes lo que está pasando? Es que no existe un gobierno, porque no somos buenos ciudadanos, no existe un gobierno que desarrolle la gestión pública para efecto de que haya más colegios, más educación, como ahora. A ver, comenzamos, no sé con cuántas camas UCI, creo que con 100 a nivel nacional. Y ahora ya hay más de 1000 camas UCI. Entonces, ¿qué pasó entre uno y otro? Hubo más camas porque hubo la pandemia y porque hubo una decisión política para que ocurriera. Simple, no hubo otra cosa. Entonces, es mentira que se diga que no existe el tema del derecho. Pero bueno, independientemente de eso, lo que aquí se busca desde la iniciativa de Lucas Gersi, a quien yo conozco a su papá personalmente, y respecto al cual he dicho
a mí me parece un error. Ojo, pero que sea un error no significa que sea lo mismo que quieren el cambio completo de la Constitución. Yo te invito, Mercedes, que tú le digas a estos que quieren cambio completo de la Constitución que te digan 10 temas para cambiar. 10 temas. La última vez que hemos ido a una reforma constitucional, ¿sabes qué es lo único que nos aprendimos? Sí, 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 no, sí. Porque yo te aseguro que a todas estas personas no se acuerdan ni siquiera qué votaron, porque no supieron por qué votaron. Solo se aprendieron sí, 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 no, sí. Volviendo al tema de Lucas, porque yo creo que hay un error conceptual, pero por otro lado creo que tiene una virtud. Porque por un lado, ¿me entiendes? Tienes que, no es necesario que esté en la Constitución que está prohibida la Asamblea Constituyente, porque la Constitución está diseñada para que no exista la Asamblea Constituyente. Y te explico por qué. Porque no podría ser razonable que exista una Constitución que contemple a su asesino. Porque tú comprenderás que esa Constitución diga, ¿no? Yo quiero ser la suprema, yo quiero gobernar el proceso político, yo quiero hacer todo, quiero ser suprema, y de repente hago una previsión, ¿no? Como ocurre en otras realidades. Claro. Y una asamblea. ¿Y qué es lo que hace la asamblea? La cambia, o sea, la mata. Entonces, no resulta razonable que exista como interpretación siquiera que en la reforma que se quiere a través de total sea a través de una asamblea constituyente. Por eso es que los de Perú Libre han puesto una iniciativa para que haya un cambio que diga que sí, que a través de la reforma total, a través de la asamblea constituyente. Porque es la mejor declaración de que no existe. Y por eso es que es innecesario, formalmente hablando, el esfuerzo de Lucas. Pero ¿por qué sí es necesario, por otro lado? Porque políticamente estos señores están recorriendo todo el país solos. Porque las fuerzas democráticas no han sabido capaz de organizarse para efecto de dar una respuesta política a este intento de estafa constitucional, de estafa constituyente. Porque están vendiendo lo que no va a poder hacer. Es como el congresista, te digo. El congresista participa de un escenario deliberante, de discusión, no tiene capacidad de gasto. Entonces no te puede dar más colegios, más hospitales, etc. Lo mismo ocurre con la Constitución. La Constitución no va a decir, haya mil hospitales más. Mentira. Lo que están haciendo es en realidad crear un discurso como ese congresista Truán, que lo sorprendió a la gente, apelando a la necesidad de la gente, que es lo más ruin, para efecto de vender la idea de una asamblea constituyente, que, insisto, no tendría que cambiar más que un solo sentido. ¿Sabes cuál es el sentido? Esta constitución, de origen perverso, como es la Constitución 93, las fuerzas políticas le quitaron varias cosas. Y dentro de ellos, lo más perverso, que es la reelección. ¿Ya? Le quitó la firma de Fujimori y todo. Eso fue parte del proceso político que ocurrió. Pero después ha regulado el proceso político. Lo ha hecho presidente a este señor Castillo. Entonces, eso evidencia más bien que es una constitución que regula, ¿no? Ha sido la norma más interpretada por el Tribunal Constitucional, que le ha generado una serie de situaciones que eventualmente lo que era A, ahora es AB, ABC, con lo cual el Tribunal Constitucional le ha dado herramientas de interpretación fundamentales. Y digo nuevamente, lo único que persigue esta norma, como todo proyecto autoritario, es esencialmente una sola cosa, porque lo que está es una forma de controlar el poder. ¿Qué es lo único que sería novedad? ¿Qué es lo que no está en esta Constitución actualmente? La reelección inmediata e indefinida y la forma como, entre comillas, va a querer equilibrar el poder. Eso creo que hay que denunciarlo y de verdad, mira, Mercedes, creo que es importante siempre utilizar tu plataforma para efecto de desarrollar a ver, es fácil sacar explicarle a la población, claro, y que tome la decisión la población es importante instruir a la población, y yo siempre digo, es el televidente el que toma la decisión, y nos queda claro que no es necesario cambiar toda la Constitución y no es una asamblea constituyente, porque simplemente la Constitución no va a ser más colegios, ya lo dijo el doctor Joseph Campos, no va a ser más hospitales, no va a sacarlo de la pobreza,
lo único que va a hacer es la voluntad política de los gobernantes que usted elige. Es decir, si usted elige a buenos gobernantes, que lamentablemente esos no son los más idóneos, pero si fueran buenos gobernantes, pues sacarían al Perú de esta crisis económica, pensarían pues en más colegios para instruir al pueblo, cosa que no les interesa a los gobernantes instruirlos, porque mientras más los tengan ustedes en ignorancia, es donde el ignorancia en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, lo que no le va a interesar es que usted tenga hospitales, que lleguen a las comunidades nativas, campesinas, como vemos, ¿no? La gente de las comunidades nativas tienen sus elefantes blancos que vienen a ser estas postas, pero no tienen ni un enfermero, ni un médico, ni mucho menos una paracetamol. Y ese es un tema de gobierno, Joseph, importante que lo diga. Mira, solamente quiero aportarte una sola cosa que me gustaría que eventualmente no pongamos la carreta delante de los caballos, ¿ya? Y la idea fundamental, por último, si apuntamos a un cambio de la Constitución, con la cual yo estoy de acuerdo mucho, ¿no? Lo importante más bien es establecer una agenda que justifique qué tipo de cambio vamos a hacer, ¿ya? Porque en realidad lo que evidencia este intento de irse a una asamblea constituyente es en realidad algo que es lo que le ha hecho daño a la política. Yo quiero de la política cosas sin hacer política. Como la voluntad popular no me ha dado una representación política suficiente para llevar adelante una reforma constitucional total, entonces me salto, ¿no? Porque claro, el Congreso ha sido conformado con la primera vuelta, y ahí se refleja la fuerza política de Perú Libre, ¿ok? Pero como no puede, entonces se salta. Lo ha dicho específicamente el propio Bermejo. Pero ninguna respuesta es buena si yo no sé la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que queremos cambiar? Creo que debe ser el primer punto de agenda político. Y aquí más bien se está comenzando por la respuesta. Acá ya se está... Es como si un día te dijeran, mira, antes del diagnóstico, córtate la pierna. Porque ese es lo traumático que es un cambio de constitución. Es algo traumático, fundamental. Entonces te están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a cortarte la pierna. ¿Cuál? No lo sé. Porque necesito cortarte la pierna. ¿Y de dónde sale ese diagnóstico? Es que necesito. Y así de irracional se pone el tema. Entonces lo que aquí corresponde, creo, es establecer una agenda política de lo que queremos cambiar. De verdad, le digo a mi compatriota que de otra manera te están solamente sugestionando a partir de tu propia limitación, de tu propia necesidad. Saben, y ¿sabes qué es lo peor? Que somos muy reactivos a querer decir, echar la culpa, fetichizar algo. Entonces hoy creemos que la Constitución es culpable de todo. Es culpable de todo. De lo que ocurra. Hasta, por ejemplo, de que tú vayas a tus fiestas COVID. Porque la pregunta sería, ¿qué va a pasar al día siguiente del cambio de la Constitución? ¿Vas a dejar de cruzar la luz roja? ¿Vas a evitar la ventaja? Ya no va a haber caos del tráfico en Lima, por ejemplo, que es lo más... Nada de eso va a cambiar. Porque el problema es de gobierno y de ciudadanía. Ese es el punto. La Constitución es un estatuto de poder. Y sabe que, con eso acabo, le digo a mis compatriotas que ciertamente entiendan que, insisto, una buena respuesta parte de conocer la pregunta. Hoy no sabemos qué es lo que se quiere cambiar. Entonces, no digamos que hay que cambiar. Primero preguntemos qué. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Joseph. Interesante el análisis acerca de la Asamblea Constituyente. Como siempre, un placer haberte tenido, un privilegio aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Muy buenas noches.